Oye, mamá, ¿qué estás viendo? Una serie coreana policíaca a uno. Interesante. Yo también estoy viendo una serie coreana, ¿sabes? ¿Ah, sí? Es una como que... O sea, está ambientada en la escuela, en el instituto en Corea, pero también tiene zombies. ¡Ey! Ya la vi. Y si te ocurre hacer un spoiler, hazme el No. favor, no me hagas un spoiler. Boté la llave. Pero eso sí, es que está buenísimo. O sea, es que me encanta la producción, los efectos, el realismo de los actores. Es genial. Mira eso, mira eso. Eso está, pero perfecto. Me encanta. Sí. Y sabes que también está basada en un webtoon. ¿Ah, sí? Sí, o sea, un webtoon es como una novela digital. Ujú. Y hay de varios orígenes, pero las más populares son como que las coreanas. Son las que están arrasando ahorita. A mí me gustan, me está fascinando muchísimo esto. Y te lo digo tanto de una como productora y como espectadora. Me encantan las dos. Interesante. La mía contiene muchísima intriga. Tiene bastantes giros en la trama. ¿Estás viendo? ¿Y Le la bajé un mía? poquito el volumen para que puedas ver. Porque está Y la mía genial. contiene bastante sangre, creo. Sí. Y mucho grito. Sí, bastante. O sea, eso no les puedo quitar. Tiene un realismo a la hora de gritar que mis tímpanos lo testimonian. No, es que está muy bien. Es que está todo perfecto. Pero, ¿sabes? A mí se me ha ocurrido, o sea, ya... O sea, tuve una idea, mejor dicho. A ver, ¿cuál es tu idea? Porque ya yo creo que tenemos la misma. Pero tú primero. Sí, tienes telepatía conmigo. Bueno, no sé, como... Por ejemplo, hay una que es netamente, o sea, mejor dicho, perdón, netamente coreana, pero también tiene algo de tiene una mezcla con Latino. Italia. ¿Con Italia? Sí, es otra serie, Ah, ok. pero me gustaría no solamente que interactuara con la cultura europea, sino también me gustaría ver cómo interactuaría la cultura coreana a través de los personajes con la latina. Exactamente, me gustaría saberlo. Yo también. Porque como es que los dos son tan diferentes en tantos aspectos, yo diría que una está en el tipo de la otra. Claro. El tipo de esa que está en los extremos. Sí. Y entonces sería muy, muy interesante verlo. O sea, Y- el choque cultural. Y ¿Qué yo, saldría de ahí? y yo creo que tengo a la persona perfecta, o tenemos a la persona perfecta para eso. Homero. Homero, por favor. Sí, hay que llamarlo inmediatamente. De eso te encargas tú eres la que tiene el número. Vale, entonces vamos a llamar a Homero. Déjame ver qué me dice. ¿Por qué no le pasas un mensaje mejor? Sí, le voy a pasar un mensaje porque a esta hora debe estar Ocupado. grabando. Sí. Ya le llegó. Ya lo vio. Ya Está escribiendo. Que el lunes. Que el lunes a primera hora entonces tenemos reunión ¿A qué hora? vía Zoom. O sea, primera hora. 9:30 México, 10:30 Perú. Y para esto también hay que hablar con... No, por los momentos nosotros vamos a ver qué... Pero creo que también tendríamos que mirar si podría Mac y Juan Carlos. Sería interesante. Pero bueno, También primero... sería bueno tener su opinión. Sí, pero vamos a ver, primero lo primero. Vamos con un joven aquí. Así que hasta el lunes. Voy a seguir viendo mi serie. No. Hola, Hola, hola Ali. ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Hola, Mi Juan Carlos. querida Juan Hola, Carlos, Homer. amigo querido, Hola, Homer. saludos. ¿Cómo estás, Homer?
Muy bien, muchas gracias, querido amigo. Fíjate que nos atrevimos a marcarte porque acabo de tener una llamada maravillosa con Ali y con Lina respecto a un proyecto que me estalló en la cabeza con Ajá. unas ideas maravillosas. Otra de las locuras maravillosas de la mente de Ali y de Lina que queremos platicarte y queremos compartirte, por favor, en boca de ellas, porque para variar este par de talentosas mujeres traen algo en mente bien padre, muy bonito. Será un gusto. Una locura total. Maravilloso. Me encantan las locuras. Y Yo sabes soy qué, yo y que no me parezco a nadie. no podíamos avanzar sin involucrar a otra mente maravillosa como es la tuya, amigo, que ya sabes Mil siempre gracias. el Mil respeto que gracias. te tengo, porque aquí Mil gracias. la música en un proyecto como este que te va a platicar Ali y Lina, eh, es clave. La música es esencial y pues quién mejor que un genio en ese territorio que tú, querido amigo. Maravilloso. Mil gracias por los conceptos y estoy ya ávido de saber de qué se trata. Cuéntanos. Cuéntenos, chicas. Ya llegué. Ajá, ya llegó. Platíquenos. Bueno, sucede y acontece, querido Juan Carlos, que no solamente hemos pensado en ti, sino también en Mac, pero Claro. ahorita tiene un poquito de problemas con el Wi-Fi y todo, porque acuérdate Ok. que él está en Venezuela y bueno, ha estado lloviendo, ha estado sin luz, etcétera. Sí. Bueno, el asunto es el siguiente, es una serie latino-coreana. ¿Cómo te suena? Ok, me suena muy interesante. Hay que ver en términos de producción cómo está eso. Ese es un reto, un nuevo reto para Homero, también desde luego, emanado desde sus brillantes mentes, chicas. Así es, porque la persona idónea para hacer este sueño realidad es el señor Homero. Pues Así entonces, es. fíjate, es así, latino-coreana, lo mejor de Corea y lo mejor de Latinoamérica. Ok, Tanto el picante latino como la sobriedad coreana, que me encanta, que es fascinante. ok, Entonces, unir estas dos culturas, no solamente en el ámbito de drama, de acción, de pasión, de intriga, de un poco de misterio, ¿ok? Sino que también en lo que se refiere a la parte estética de cómo ellos llevan a la pantalla esta forma de hacer y de ver las series y los dramas coreanos que tanto gustan de este lado del mundo y que ellos también a la hora que se están moviendo también para esta parte, ¿no? De Latinoamérica y del resto del mundo. Entonces queremos hacer esa fusión de latino con coreano, en los dos idiomas, tanto en el español como en el coreano. ¿Qué te parece? pues me parece maravilloso. Ahora, la cantidad de trabajo que hay atrás de eso implica horas y horas y días y conocimiento desbordado, Y ¿no? espera Así que te es. platiquen justo el género y de qué trata, porque está muy interesante el fondo de cómo hilvanar. Ahorita vas a ver por qué estoy hablándote de hilvanar. Te lo van a contar, está bien interesante. Eso con ella. Estupendo. Mua. Ok, Sí, a ver, eso con Lina, ella. cuéntanos, platícanos, ilústranos. Bueno, utilizamos como base el concepto de la leyenda del cordón rojo o el hilo rojo, que en realidad es como es más conocido, Ok, tanto en el este como en el oeste. ok, Este, mm, Según dice la leyenda, es una leyenda de origen chino, pero que debido a su popularidad, a su magnetismo también, su atractivo, los países aledaños fueron también adoptándolo, sobre todo lo ok, que es Japón y Corea. ok, Em, Según dicen los dioses, cuando una persona nace, le ata, ya sea, a veces puede ser el meñique, otras veces el dedo anular, porque por ejemplo, se dice que tiene una vena, Sí, o directa al corazón. un vaso sanguíneo que va directo al corazón. Por eso suelen qué decir bonito. eso. O sea. Y entonces, y que del otro lado del hilo que tienes tú atado está la persona destinada, tu persona destinada. Sin embargo, si bien se ha utilizado mucho en el ámbito de la ficción, en la faceta romántica, también habla de que no solamente son las personas
con las que tú vas a ser pareja o casarte, Ajá. sino también personas que tú vas a conocer y que van a tener un gran impacto en tu vida. De hecho, también habla de, por ejemplo, los padres adoptivos, a sus hijos adoptivos, o Sí, amigos que se quieren tanto que parecen más bien hermanos, más bien parecen hermanos de otra madre. Ese también viene dentro de esa leyenda. Entonces a nosotros nos gustaría utilizar no solamente el concepto romántico, sino también poner en bandeja los otros tipos de amor que Exacto. puede haber, el amor claro. fraternal, el amor de amistad. El amor filial, el amor de Exacto, amistad. Sí, exacto, claro. Exacto. exacto. Ok. Mezclarlo todo. O sea, Y, el concepto base va a ser el romántico, porque ese exacto. es el que va a mover la historia. Sin Sí, embargo, de ese hilo se van a ir desprendiendo otros hilitos que claro. van a ir Hilvanando presentando estos otros precisamente conceptos. la palabra Entonces, que dijo Homero, esencialmente, hilvanando cada Claro. uno. ¿Cómo? esencialmente estamos hablando de una historia de amor, ¿cierto? Sí. Esencialmente, sí. Ujú. Pero De ahí va a rodeada, partir. por lo que estoy escuchando, rodeada de drama, de, no sé si hay, Pasión, de pasión, intriga, Intriga, misterio. intriga. La intriga es muy importante porque intriga. Va a en un haber mucha hilo, intriga. en un hilo de estos, por cierto, al hablar del hilo, ¿tienen pensado ya algún título para la serie? Tatán. Efectivamente. Ya lo tenemos. A ver, Ya lo vamos a ver. tenemos. Para ojos. Eso. Tenemos al Ahí, digan si lo ven. cordón rojo. Estamos aquí para presentarte nuestro canal Triblog TV, en donde te estaremos mostrando de una manera muy particular la cultura coreana a través de nuestra serie El Cordón Rojo. Te expondremos parte del desarrollo de la preproducción, solo de lo que se puede mostrar. Postulamos a la Academia Coreana K-Influencer, quedando en el grupo número 1 de intensivos. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que ustedes puedan disfrutar de un trabajo de calidad. Tú también puedes ser parte de esta producción. ¿Cómo? Solamente tienes que estar pendiente de nuestras redes sociales aquí abajito.